Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. Nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Zacarías. Estamos en el capítulo número 10 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: El regreso del rebaño. El regreso del rebaño. En ocasiones nosotros sentimos que tenemos un mal día. En ocasiones no tan solo es un mal día, sino nos lleva toda una semana donde las cosas no se nos dan como quisiéramos. En ocasiones incluso pasan semanas, incluso meses. Y todo esto tiene que ver en el asunto de que entonces no es que estamos pasando solamente un momento malo, sino estamos atravesando toda una temporada mala, una temporada de tristeza, una temporada de dificultad. Y sabes, es en estas temporadas difíciles de la vida, donde podemos sentir que el alma se nos dispersa, donde podemos sentir que los afanes nos van consumiendo, que las heridas de la vida, el cansancio espiritual, de alguna manera nos va haciendo que nos detengamos de nuestro recorrido diario, nos estancamos en nuestra vida espiritual, incluso podemos sentir que nos vamos apartando de la senda correcta del redil. Vamos caminando como ovejas que vamos caminando fuera del redil. Y sabes, es hermoso que en medio de todo podemos tener a un Dios que nos está observando, que nos está cuidando y que viene a nuestro encuentro para ayudarnos. Sabes, en esta meditación del día de hoy podemos observar cómo este Dios maravilloso se presenta y comienza a reprender, comienza a exhortar a estos pastores que de alguna manera no han hecho bien su función y no han estado rindiendo el culto a este Dios maravilloso en el servicio que deberíamos de hacer. En este pasaje de la Escritura creo que podemos rescatar por lo menos tres enseñanzas que yo quiero dejar en tu corazón en base a este Dios que nos viene a buscar, en base a este Dios que de alguna manera no permite que su rebaño vaya divagando. Bueno, primera enseñanza, número 1. A partir del versículo número 1 al versículo número 7 encontramos esta primera enseñanza. Dios no se olvida del rebaño. Dios no se olvida del rebaño. Recuerda muy bien que tenemos un pastor. Recuerda muy bien que nuestro pastor es el pastor de los pastores. Recuerda muy bien que este Dios todopoderoso cuida de sus ovejas y está siempre pendiente de ellas. Dice la escritura, por ejemplo, en el versículo número 1 en adelante, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los ídolos han dado varios vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Predicen sueños vanos y vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. En este segundo versículo se nos habla en particular de características, de expresiones que deberíamos de tomar muy en cuenta. Habla de que hay una confusión tremenda, ¿verdad?, en la vida, donde hay oráculos, donde hay adivinos que dicen mentiras, que presentan consuelo equivocado, un consuelo que no rinde realmente en la viveza del corazón. Pero hay algo muy particular aquí cuando dice: por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. Dos expresiones: el pueblo está vagando como un rebaño que no tiene dirección, un rebaño que no logra tener un propósito. Y sabes qué importante es que nosotros como ovejas realmente entendamos que no podemos estar divagando, vagando de un lado a otro. Necesitamos pertenecer a un redil. Y aquí dice: y sufre porque no tienen pastor. Es importante que nosotros también reconozcamos la importancia de pertenecer a un redil, la importancia de la membresía de la iglesia cristiana. No se vale poner excusas y decir: bueno, es que yo un tiempo asistí, pero entonces el liderazgo no me cubrió bien, me hizo daño, me afectó. Y bueno, podemos dar muchas excusas y muchos pretextos, pero recuerda algo: tú eres una oveja,
tú necesitas un redil, tú necesitas un pastor. Hermano pastor, es que tuve malas experiencias con mi liderazgo anterior, lo que tú me quieras decir, querido hermano. Sabes, al final Dios va a evaluar a los pastores, Dios es el que se va a encargar de traer recompensa o traer castigo, ¿verdad? Para aquellos obreros que no han hecho bien su función o darles una recompensa a aquellos que lo han hecho muy bien. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender que no podemos ir divagando como un rebaño y no podemos ir sufriendo porque no tenemos un pastor. Es muy importante entonces que nosotros estemos ahí vinculados, entender que Dios es un Dios que está siempre presente para ayudarnos en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra zozobra, en medio de las circunstancias difíciles que a veces atravesamos en nuestra historia. Bueno, hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 8 al versículo número 12. Y nosotros le pusimos de la siguiente manera: Dios reúne y restaura a los suyos. Dios reúne y restaura a los suyos. Bueno, después de que Dios aquí en el versículo número 3 va a hacer una exhortación a los pastores, cuando dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Qué hermoso es saber que Dios nos va a visitar. Bueno, segunda enseñanza: Dios reúne y restaura a los suyos. Me enamora mucho el versículo número 8, no sé si tú lo leíste, pero te lo voy a leer. Dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Habla de que el Señor va a dar un silbido, va a hacer un chiflido, va a dar un llamado y va a reunir a sus ovejas, va a reunir a los suyos. Qué importante es que podamos tener el discernimiento para escuchar ese silbido. Qué importante es que nosotros podamos de alguna manera atender a la voz del pastor de pastores cuando vamos por la vida. Y recuerda muy bien que la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, en el versículo número 16, se nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sabes, aquí se nos habla, en Zacarías se nos habla de un silbido, en Tesalonicenses se nos habla de una voz de mando, de una trompeta de Dios. De alguna manera habrá ese ruido que nos va a reunir. Y dice ahí que los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces todos aquellos que estemos sobre la tierra iremos al encuentro con Él, ¿verdad? En ese precioso llamado en el aire. Qué hermoso. Sabes, no hay distancia que el amor de Dios no pueda cruzar. Dios nos acerca, Dios nos reúne, Él está ayudándonos. Dios tiene el poder de volver a unir lo que la vida nos ha separado, lo que las situaciones de tristeza nos han provocado. Y al final el corazón restaurado siempre vuelve a cantar, siempre vuelve a ir hacia adelante en medio de cada circunstancia. Sabes, estos versículos del versículo 8, 9 y 10 nos habla de que Dios nos va a traer de la tierra. Dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Habla de la abundancia, habla de la bendición, habla de que tenemos un Dios que nos va a reunir, que de alguna forma estará restaurando a cada uno de nosotros. Bueno, hay una tercera enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3: Dios fortalece a los que regresan. Una vez que Dios reúne, una vez que Dios atrae, una vez que Dios nos trae a su presencia, ahora Él nos va a fortalecer, nos va a bendecir. Este versículo número 12 es hermoso, dice: yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en mi nombre, dice Jehová. A veces estamos cansados, ¿verdad? En las temporadas difíciles nos van extenuando, vamos cansados porque a veces no escuchamos la voz de Dios, a veces queremos respuestas y vamos cansados en medio de todo, y nuestra debilidad nos va ganando. Pero qué hermoso es poder entender que Dios viene a fortalecernos, a fortalecernos en Jehová, en Dios mismo. Qué importante es que nuestra fortaleza, perdón, no se encuentre en nuestros hábitos ni en nuestros propios recursos, sino que podamos ir a la presencia de Dios para poder tener esa hermosa fortaleza, para poder seguir adelante. Querido hermano, la verdadera fortaleza viene de Dios y no de uno mismo. Nuestra dependencia de Dios produce una gran estabilidad emocional y una gran estabilidad espiritual. Por eso es importante que nosotros podamos estar ahí. ¿Sabes para qué? Para que podamos caminar, y no caminar en un sendero divagando en un lugar donde vamos perdiéndonos. No.
caminar en la presencia de Dios, siguiendo el paso, siguiendo la pisada de nuestro Maestro, viviendo una vida ejemplar, siguiendo el discipulado cristiano para que podamos ir hacia adelante. ¿Sabes qué? Si Dios prometió que Él nos va a fortalecer, Él lo va a cumplir. No obstante que en este momento tú estés pasando por momentos de dificultad, por momentos de dolor, por momentos de mucha frustración, recuerda algo, tenemos un Dios que nos va acompañando, tenemos un Dios que cuida de nosotros como ovejas de su redil. Somos ovejas de su redil. Y bueno, quise detenerme aquí en medio del camino donde yo venía andando hacia mi casa y grabar este devocional porque miré a estas ovejitas ahí pastando atrás de mí y me gustó la idea de poder hacer este devocional mostrándote parte de lo que es la naturaleza de Dios, ¿verdad? De lo que Dios está hablando, de esas ovejas del redil que a veces andamos divagando porque sufrimos mucho, porque no tenemos un pastor o porque sencillamente vamos por la vida con mucha frustración, vagando como un rebaño sin pastor. Es importante entonces que podamos visualizarlo y bueno, te agradecemos que nos permitas estar contigo, te agradecemos que nos permitas acompañarte en tu espacio devocional y bueno, anhelamos podernos volver a encontrar el día de mañana en una nueva emisión de nuestro tiempo con Dios. Ahí disculpa los ruidos, ¿verdad? Tratamos de hacerlo lo muy natural posible. Bendiciones.